Vamos a darle gracias a Dios por este día, por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder estudiar su palabra. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos das de no solamente enseñarnos tu palabra, Señor, sino de estar con nosotros en nuestros corazones para que la podamos razonar, la podamos digerir. Este día, Señor, es el día que tú elegiste para que te adoremos. Te damos gracias, Señor, porque todos los días son días de adoración. Abre los corazones de todos los que están presentes, de todos los que están mirándonos o nos van a mirar a través de Facebook, que pueda cavar hondo en sus corazones las verdades bíblicas que solamente tú nos puedes proveer, las cosas ocultas que salen de ti. Te damos gracias, Señor, y todo esto en el mérito del Señor Jesucristo. Amén. Entonces terminamos, por decir así, el capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster. Dejamos 3 inquietudes, de las cuales pues ya hemos tratado 2. Las 3 inquietudes era que acerca de las personas en la iglesia que dicen Señor, Señor, que nunca verán el reino de los cielos. Hablamos también la semana pasada sobre los ángeles encarcelados, que habían 3 posibilidades en la definición de esas, de ese versículo, de esos 2 versículos que aparecen en Génesis capítulo 6 del 1 al 4. Y el último tema de aclaración pues va a comenzar, si mal no recuerdo, en la página 35. La página 35. Y es el tema acerca de las verdades paralelas. O sea, vamos a tocar otra vez ese tema de las verdades paralelas. Así que estoy en la página 35, la parte de arriba. Hace unas semanas pues estuve intercambiando mensajes con una persona que yo no conozco a través del chat de YouTube, y esta persona pues tenía una inquietud que es muy común dentro de la iglesia. Primero, ¿por qué tantas denominaciones? O sea, ¿por qué hay católicos, bautistas, presbiterianos, pentecostales, mesiánicos? O sea, ¿por qué tantas denominaciones? Algo que tienen en común todas las denominaciones es que todos dicen que tienen la verdad. Es la única que tiene la verdad. O sea, si tú no eres testigo de Jehová, tú te vas a perder. Si tú no eres católico, tú te vas a perder. Si tú no eres pentecostal, tú te vas a perder. Si tú no eres reformado, tú te vas a perder. Si tú no eres mesiánico, tú te vas a perder. Entonces, ¿qué significa eso? Que nadie se salva. Si vamos al fondo de esa definición, nadie se salva. Entonces, la pregunta que esta persona hacía era: ¿qué denominación realmente tiene la verdad? Entonces, lo que yo le digo, la verdad está en la Biblia. Esa fue la respuesta que yo le di. O sea, la única verdad está en la Biblia. Y a pesar de que todas las iglesias dicen que son la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Jesucristo fundó en el momento de su muerte y de su resurrección, a través del libro de Hechos, la iglesia no deja de ser una institución humana con dogmas y creencias que van a sustituir las verdades bíblicas. ¿Me explico? O sea, es una institución humana. Todos dicen somos la iglesia de Jesucristo. O sea, eso lo dicen los católicos, eso lo dicen los pentecostales, eso lo dicen los reformados, lo dicen los testigos de Jehová. O sea, todos dicen que somos la iglesia de Jesucristo. Pero si tú no eres de mi iglesia, tú no crees en lo que yo creo, tú te vas a perder. Entonces, ¿quién se salva? Entonces, pues vuelvo y destaco, o sea, la iglesia no deja de ser una institución humana con dogmas y creencias que pueden sustituir las verdades bíblicas. O sea, en parte por lo que vimos en la primera inquietud, pero era la primera inquietud. No todo el que dice Señor, Señor, verá el reino de los cielos. O sea, porque hay personas dentro de la iglesia que dicen Señor, Señor y no verán el reino de los cielos.
porque nuevamente distorsionan las verdades bíblicas. Exactamente pues como lo dice Judas capítulo 1 versículo 4, la iglesia está llena de hombres que se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, porque son impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. O sea, estábamos hablando de que la iglesia está compuesta de personas que de la buena semilla. La buena semilla es la palabra de Dios. Pero viene el maligno y ¿qué hizo? Infiltró la cizaña conjuntamente con el trigo. Entonces, tanto la cizaña como el trigo crecen paralelamente. Tanto la cizaña como el trigo están dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Déjalo que crezcan los dos. A la hora de la siega, vamos a agarrar la cizaña y la vamos a quemar. Eso es lo que dice entonces el Señor. Pero paralelamente, tanto el justo como el injusto participa exactamente de la misma iglesia que nosotros participamos. El problema es que no los podemos identificar. No podemos decir quiénes son salvos y quiénes son salvos y quiénes no. Porque si pudiéramos identificarlo, se le puede predicar el evangelio, pero si no se le puede predicar, o sea, pues entonces solamente el Señor sabe quiénes son los salvos, y por esa razón tenemos que predicar ese evangelio. Pero la única verdad la vamos a encontrar en la Biblia. O sea, la Biblia es la fuente de la única verdad absoluta. Y por esa razón es importante poder conocer qué dice la Biblia como que es una verdad oficial. Pero dentro de esas verdades tú vas a encontrar lo que se conocen como las verdades paralelas. Y en las verdades paralelas es difícil de poderlas entender porque realmente suenan opuestas. O sea, el ejemplo que yo realmente utilicé hace 2 o 3 semanas es el que tienen en el papelito aquí al frente, que no se lo había incluido en lo que estábamos hablando, porque estaba utilizando otros ejemplos. Sin embargo, o sea, verdades paralelas. Dice en Juan 6:44, ¿qué dice? Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Eso está en la Biblia? Sí. ¿Eso lo dijo el Señor Jesucristo? ¿Eso es verdad? Sí. ¿O es una mentira? ¿O es una media verdad? ¿O el Señor estaba echando un cuento? ¿Verdad? Es verdad. Es una verdad porque está en la Biblia, ¿no? Exacto. Sin embargo, mire lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Eso es verdad? Son palabras del Señor Jesucristo. ¿Es una verdad? Sí. ¿Es o es otro cuento que el Señor se echó? ¿Verdad? O sea que por un lado, nadie puede llegar a Jesucristo a menos de que el Padre lo envíe. Y por otro lado, Cristo es una puerta abierta para decir: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo los haré descansar. Y el siguiente versículo es el que dice: llevad mi yugo, que es más fácil que el que ustedes llevan. ¿Me explico? Entonces, en ese caso, tenemos 2 verdades. Las 2 verdades aparecen en la Biblia. Son indiscutibles porque las 2 verdades aparecen en la Biblia, son verdades paralelas. ¿Cómo las reconciliamos? Humanamente no podemos. ¿Me explico? O sea, solamente las puede reconciliar Dios, solamente Dios entiende cómo las 2 trabajan, las 2 verdades trabajan. Nosotros quizás podamos tratar de reconciliarlo de una manera u otra, pero realmente son 2 verdades que están en la Biblia y que no podemos decir una es más verdad que la otra, porque las 2 son verdades. ¿Me explico en eso? O sea, son opuestas, pero realmente son congruentes.
¿Cómo trabajan? No sé. Solamente Dios conoce los suyos, Dios sabe quiénes son los salvos, solamente Dios conoce a quién Él ha escogido. Pero las dos verdades trabajan. O sea, unos, por ejemplo, dicen es que cuando el Señor escoge a uno, o sea, envía al Padre, cuando el Padre envía a uno a Jesucristo, entonces Jesucristo no lo puede negar. Una manera de reconciliarlas. ¿Okay? Otra manera de reconciliarla, Dios da la salvación. Soberano, Dios soberano, es el único que puede dar la salvación. Eso lo discutimos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. O sea, no hay duda en que la salvación solamente la da Dios. Pero el hombre es responsable de su pecado. Otra manera de reconciliarnos. O sea, y depende de qué tan, o sea, de qué lado de la creencia usted puede estar. O sea, por ejemplo, pues los muy conservadores dicen el hombre no tiene una gota de mérito en la salvación. Entonces está todo lo opuesto. Hay hombres que tienen el libre albedrío y son el árbitro de su propio destino. ¿Okay? Así que, o sea, por un lado suenan opuestas, pero realmente son congruentes. Volviendo a la página 35 en Romanos capítulo 9, versículo 16. Romanos 9, 16, vamos a ver otro ejemplo de estas verdades paralelas. Así que, o sea, Pablo hablando de la salvación, ¿qué dice? Así que, Pablo hablando de la salvación, dice que la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ese versículo lo hemos visto cantidad de veces. O sea, no depende del que quiere, del que tiene libre albedrío. No depende del que corre, del que hace obras. Depende del que Dios quiera tener misericordia. Ese versículo está en la Biblia. Es una verdad. Dice lo que dice o dice algo diferente. ¿Ok? Mire lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 9. O sea, brincamos de Romanos 9 a Romanos 10, un capítulo después. ¿Qué dice? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Eso es una verdad. Eso está en la Biblia. O sea, eso es un cuento. Eso es una media mentira. ¿Me explico? O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, Romanos 9, solamente Dios le da la salvación al que Él quiere tener misericordia. Pero si tú confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor y lo crees en tu corazón de que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pero ahí es donde entra el Espíritu Santo, pues, para que tú así lo quieras, pues, o sea, lo aceptes. Sí. Así que nuevamente, o sea, el punto mío es, o sea, Sí. ¿dónde están las verdades? La verdad está en la Biblia. La verdad está en la Biblia. Son dos versículos que parecen opuestos, pero son congruentes. ¿Cómo? No sé. Solamente el Señor que escribió la Biblia es el que lo puede explicar. ¿Me explico en eso? Entonces, otra cosa de los que hablamos, pues, o sea, yo utilicé el término calvinista versus arminista. El término calvinista surge de los reformadores. Pero después de haber utilizado ese término, estuve escuchando una pequeña enseñanza que la compartí con el pastor, donde realmente Juan Calvino no fue el que se inventó la reforma. Quizá Juan Calvino fue promotor de la reforma, fue, o sea, fue una persona, o sea, muy dedicada a enseñar los puntos de la reforma, al punto
que más adelante se generan los 5 puntos del calvinismo versus arminismo, el tulip, pero Calvino no se inventó el tulip. El tulip se lo inventaron los seguidores de Calvino. O sea, el término calvinismo surge como una ofensa. O sea, como para ofender a una persona. El término calvinismo es que usted es muy calvinista. Como para decir, es que usted es muy cerrado, es que usted es muy tonto. Para eso, o sea, eso era lo que significaba el calvinismo. Sin embargo, culturalmente dentro de la iglesia, pues se adoptó el calvinismo para hacer referencia a los que tienen tendencias reformadas, que viene de Juan Calvino. Y el término arminista, pues entonces surge de otra persona, otro teólogo, que habla entonces de del completo opuesto. O sea, calvinismo realmente, o sea, Juan Calvino no se inventó la reforma. Antes de Juan Calvino ya habían reformadores, Wycliffe, Wesley, Lutero, fueron antes que Calvino. Quizás Calvino fue el que más abiertamente lo promovió, pero realmente Calvino no es el que se inventa la reforma. Sin embargo, el término calvinista se ha utilizado para correlacionar la creencia de cuán reformado puede ser. El término arminista se utiliza entonces para correlacionar el tema de cuán libre albedrío quieres tener. ¿Me explico? O sea, que el término de calvinista es cuán reformado, arminista cuán liberal eres. Entonces, la diferencia entre calvinismo y arminismo, o sea, vuelvo y les digo, o sea, el tulip sale de los seguidores después que murió Calvino. No fue Calvino el que lo introdujo, sino fueron sus seguidores los que introdujeron entonces el término de tulip. Pero el calvinismo-arminismo ha venido a ser por cultura un tema para decir cuán reformado eres, cuán liberal eres. Joseph, no para aclarar un punto del tulip. Es un acróstico para los que no lo saben. Es un acróstico, cada palabra T-U-L-I-P significa una doctrina. La T es una total depravación. La U es elección indefinida. No me acuerdo cómo van en inglés. Sí. Pero bueno, cada una dice una doctrina, justificación por fe. Y cosas así. Entonces, nomás para que sepan lo que era el tulip. Y los arminianos tenían un acróstico o algo así que contradecía cada punto del tulip. Del calvinismo. ¿Sí? Entonces realmente, pues, o sea, lo más correcto para identificar las personas que están del lado reformado sería la tendencia reformada, la teología reformada, la inclinación reformada. O sea, tendencia reformada sería lo más correcto para no entrar en la discordia de calvinismo o arminismo. Ahora, ¿qué es lo opuesto? Lo opuesto sería entonces el arminismo. ¿Y qué dice el arminismo? El arminismo establece que el hombre es árbitro de su propio destino. O sea, el hombre, porque tiene un libre albedrío, puede escoger si quiere ser salvo o si quiere ser condenado. O sea, ¿cuál es el problema con ese pensamiento de libre albedrío? Que Dios no sabe si tú quieres ser salvo o si tú quieres ser condenado. Esa es una. Y lo otro, que te pone a la altura de Dios, porque el único que conoce quiénes son los salvos es el Señor. El único que conoce quién es salvo y quién es condenado es el Señor. Por lo tanto, si tú eres del pensamiento del libre albedrío, entonces tú eres el árbitro de tu propio destino, te haces a la altura de Dios porque tú conoces si eres salvo o eres condenado. Y lo otro es, pues entonces, que haces a Dios impotente porque Dios no sabe si tú eres salvo o si tú eres condenado. Sí.
Entonces, vamos ahora a traducir esto un poquitito más adelante a las iglesias. La tendencia reformada estaría inclinada a utilizar Romanos 9:16 y Juan 6:44 para justificar su creencia. Cuando que los hermanos del libre albedrío utilizarían entonces Romanos 10:9 y Mateo 11:28 para justificar su creencia. ¿Me explico? O sea que los de tendencia reformado dicen, en términos de la salvación no depende del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, porque nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a Jesucristo si el Padre no lo trae, para que el Señor lo pueda resucitar en el día final. Eso sería tendencia reformada. ¿Qué dicen entonces los del libre albedrío? La tendencia del libre albedrío diría en Romanos 10:9 que si confiesas con tus labios y crees en tu corazón que el Padre levantó al Hijo de entre los muertos, serás salvo, si lo confiesas con tus labios. Porque Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, pueden ver cómo ahora el opuesto de la creencia puede crear un problema de interpretación en la verdad. ¿De qué manera? Si tú eres muy reformado, tú miras Juan 6:44 y Romanos 9 y desestimas lo que dice Romanos 10 y Mateo 11. ¿Me explico? Y viceversa, si eres muy de libre albedrío, entonces vas a desestimar lo que dice Romanos 9 y Juan 6. Muy buena pregunta. Entonces, quiere decir que lo que dice Jesús en Mateo 11:28, venid a mí, no se refiere a todo el mundo, sino venid a mí a aquellos a que les ha tocado ya el Padre. Claro, y yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero nuevamente, si tú estás hablando con una persona de una iglesia de pensamiento del libre albedrío, dice, pero tienes que ver lo que dice, venid a mí, coma, ¿y cuál es la siguiente palabra? Todos los que estén cansados y cargados. Todos. Exacto, todos los que van a ver. Todo en general. Entonces no hace exclusión. O sea, el problema existe cuando tú tomas un versículo, cuando tú haces una teología de un solo versículo y desestimas lo que dice el resto de la Biblia. ¿Me explico en eso? Exacto, tienes que conectar todos para que... Tienes que conectar ambos versículos, o sea, ambos versículos son verdad. Sí. Ambos versículos están en la Biblia. O sea, uno es medio verdad y el otro es medio mentira. No. Los dos son verdades, porque es la palabra de Dios. O sea, ¿me explico en eso? Sí. Que realmente el punto está que cuando tú estás en los extremos, tú vas a tomar un versículo y decir, esto es absoluto. O sea, porque yo he escuchado pastores del libre albedrío solamente predicar sobre Romanos 10, pero no mencionan Romanos 9, no mencionan Romanos 8. O sea, ¿qué dice en Romanos 8? En Romanos 8 dice que solamente Dios justifica. Y si Él te justifica, Él te santifica. Y si Él te santifica, Él te glorifica. ¿Qué dice Romanos 9? Romanos 9 dice, la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Qué dice Romanos 10? Romanos 10 dice que si tú confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, serás salvo. ¿Me explico? Entonces, pues, cuando vemos estas contiendas, o sea, tanto de la iglesia reformada como de la del libre albedrío, cuando se van a los extremos, ambas iglesias lo que están haciendo es aplicando el versículo que les conviene para sostener ¿qué? Lo que ellos creen. O sea, para sostener su opinión. Entonces descartan aquellos versículos que no les convienen.
O sea que no logran una reconciliación. O sea que tanto Romanos 9 como Romanos 10, ambos versículos están en la Biblia. Y no los puedes separar. O sea, no puedes decir que este es más verdad que este, porque los dos son palabras de Dios. O sea, Dios no se contradice. Cuando tú tienes dos versículos que parecen que están completamente opuestos, es porque uno está siendo mal interpretado. Pero no puedes hacer una teología mirando solamente un versículo. Tienes que considerar todo el panorama bíblico para que puedas entonces venir a una reconciliación. Ahora, ¿es fácil reconciliarlo? No. Por ¿Sí? medio del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo te ayuda a entenderlo, pero vuelvo y te destaco, ¿cómo reconciliamos estos dos versículos? O sea, yo no los tengo que entender, yo no los tengo que reconciliar, yo solamente los tengo que aceptar. Ambos versículos son verdad. Porque están en la Biblia, yo los creo. Eso es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si Él lo dijo, yo lo tengo que creer. Aunque no lo entienda, aunque no lo pueda reconciliar. ¿Me explico? Yo digo, para mí esto es entendible, porque Dios en su misericordia está llamando al pecador. Y Él le dice, venid a mí de una vez, porque te está dando la oportunidad. Sí. Y dice, venid a mí, todos los que estén cansados, que yo los voy a hacer descansar. Entonces ese versículo hay que unirlo y entenderlo bíblicamente así. Por fe. Eso es lo que significa la fe. O sea, fe es creer en la verdad de lo que dice la Biblia. O sea, fe no es o sea, la psicología del pensamiento positivo, que si tú lo piensas, lo puedes materializar. O sea, eso no es la fe. Si tú vas a Hebreos 11 y lees lo que dice la fe, o sea, por fe Abraham agarró todo o sea, todo lo que tenía, todas sus posesiones, y fue y habitó en una tierra que él no conocía. Porque el Señor le dijo, vete a la tierra que yo te voy a enviar. Sal de tu casa, sal de tu parentela y ve a donde yo te voy a enviar. Y fue y habitó como extranjero en casas de campaña en la tierra que le iba a ser prometida 400, 500 años más abajo, más adelante, al pueblo de Israel. O sea, a los hebreos. Y dice, él habitó por fe porque el Señor le dijo, vete allí. O sea, no es la psicología del pensamiento positivo, que si yo pienso positivamente, el Señor me puede dar lo que yo le pida. Porque nuevamente hay... ¿Ah? El carro, la casa. Sí, el carro, la casa. Y todo en el nombre de Jesucristo. O sea, Cristo murió en el mérito. El mérito de la cruz es para que tú tengas un mejor carro, tengas un mejor trabajo. Eso no trabaja. Que tengan vida eterna, sí trabaja, pero lo tienes que creer. Okay. Así que nuevamente, volviendo entonces al tema, estos versículos no se contradicen, estos versículos se complementan. Estos versículos son congruentes, aunque no los podamos definir. Estoy en la página 36. Ahora, los extremistas, al no tener un balance, al no poder reconciliarlos, pueden caer en los siguientes peligros. O sea, se arriesgan a los siguientes peligros. Los reformados pueden caer en el peligro de la hipergracia y pensar que pueden pecar, ya que consideran que la salvación no se pierde. Dios sabe que el hombre es un pecador continuo y que todo lo perdona. Eso es hipergracia. O sea que para los reformados, decir la salvación no se pierde y mostrarte una cantidad de versículos que dicen que la salvación no se pierde, lo que están haciendo es entrando entonces en la hipergracia. Y hay personas dentro de la iglesia reformada que están en inmoralidad y el pastor le dice, mire hermano, usted está en inmoralidad, no se preocupe, el Señor sabe que yo soy un pecador. Sí. Y el Señor a mí, como la salvación no se pierde, el Señor al final me va a perdonar. Y eso contradice cuando Jesús decía
un árbol bueno no puede dar malos frutos, No un puede árbol dar- malo no puede dar buenos frutos. Claro, por sus frutos Lo conoceréis. los conoceréis. Pues por el fruto, que no es por el don, es por el fruto que se conoce la persona. ¿Me explico? Entonces, pues nuevamente vamos a eso, o sea que hay que estar mirando los de fruto. Así que nuevamente esta línea de pensamiento lo que le da es una extensión de crédito para que la persona pueda disfrutar de su inmoralidad, de su disensión, de su herejía. O sea, el hombre adora, disfruta su pecado, lo saborea el pecado. Pero nuevamente vuelvo y les destaco que eso es un riesgo de hipergracia, de ser, o sea, de tomar un versículo muy allá, más allá de lo que realmente significa. ¿Qué tal los hermanos del pensamiento del libre albedrío? Dice que al pensar que tienen la libertad de escoger si quieren ser salvos o condenados, o sea que son el árbitro de su propio destino, esto pues entonces lo que ya les he mencionado, lo que hacen es ponerse al nivel de Dios. Como yo puedo decidir, pues yo debo ser igual a Dios, ¿no? Claro. Efesios 2:8, pues hemos visto que realmente dice que solamente Dios es el que da la salvación. Estas personas del pensamiento del libre albedrío viven en una constante frustración porque nunca pueden lograr el grado de fe para agradar a Dios. O sea, los hermanos del libre albedrío, tristemente, viven en una frustración porque por sus obras tratan de agradar a Dios y no lo pueden lograr. O sea, son santos un día y demonios 6. ¿Me explico en eso? O sea, es el mismo sentimiento de culpa que siente una persona que quiere hacer una dieta. Es exactamente el mismo, ¿no? O sea, te empieza por la mañana con su juguito su poquito de juguito de naranja, un solo huevito, que no sé, o sea, que sea hervido, a media mañana una frutita, al mediodía pues se come, o sea, una palmadita de una pechuguita con una papita y un poquito y una galletita Oreo. Y a las 3 de la tarde, ¿qué hace? Termina comiéndose el paquete de Oreos. Con café. Y es exactamente la misma frustración. O sea, el hombre, o sea, trata de ser santo, su propio mérito hoy día. En vez de reconocer su pecado, quiere ser más católico que el Papa. Es la expresión, quiere ser más católico que el Papa, pero se frustra porque no puede lograrlo, ya que nuevamente su vista se le desvía, sus oídos escuchan lo que no tienen que escuchar, habla lo que no tiene que hablar. Entonces viven en una constante frustración. O sea, en ese caso el reformado lo que hace es que reconoce el momento en que peca. Dice: Señor, he pecado contra ti, solo contra ti he pecado. Salmo 51. Contra ti he hecho lo que no es recto delante de tus ojos. Eso es una confesión de pecado. Si confiesas tus pecados delante del Señor, Él es justo para perdonar. ¿Ok? Así que teóricamente podemos decir que tanto reformados como libre albedrío tienen la verdad. Según las Escrituras. Sin embargo, la verdad que tienen es una verdad parcial, no es una verdad completa. Ya que, o sea, al inclinarte por una o por otra, lo que hace es que desbalancea todo el contexto bíblico. Todo el panorama bíblico queda completamente fuera de contexto. ¿Qué significa eso? Pues que nuevamente estableces una doctrina
que es verdad según el fundamento bíblico, pero no es la verdad completa, es una verdad parcial. ¿Ok? Y de ahí, entonces, las diferencias y las opiniones doctrinales. Así que, además de ser institución de hombres, la doctrina nos enseña medias verdades, y el problema está entonces cuando esas medias verdades se convierten en verdades absolutas. O sea, esto es lo único que dice la Biblia no dice más nada. Cuando se convierten en verdades absolutas sin considerar el balance ni enseñar lo que dicen las verdades paralelas. O sea, el mejor ejemplo que resalta las verdades paralelas en un solo versículo es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Eso te destaca la soberanía de Dios. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la responsabilidad del hombre. El hombre es responsable de reconocer su pecado. Dios es el que te da la salvación. Cuando reconoces que soy un pecador. ¿Okay? El otro ejemplo que tengo son la parábola del Señor cuando los dos hombres fueron al muro a orar. ¿Y qué decía uno? El fariseo que decía: te doy gracias que yo no soy como Joseph. O sea, porque yo oro 3 veces al día, ayuno 3 veces por semana, doy diezmo de todo lo que tengo, yo honro a mi padre y a mi madre. Y el publicano que estaba allá abajo, ¿qué hacía? No se atrevía a mirar hacia arriba, se golpeaba el pecho. ¿Por qué se golpea el pecho? Por el dolor que siente en el corazón por todo su pecado. ¿Y qué es lo único cuál era su oración? Señor, sé propicio de mí, que soy un pecador. Ten misericordia de mí, que yo soy un pecador. Es lo único que él podía decir. Cuando se van, ¿qué es lo que dice Cristo? O sea, ¿qué es lo que dice Cristo? ¿Cuál de los dos fue justificado? Y los discípulos le dijeron: el publicano. ¿Cierto? ¿Por qué razón? No porque dejó de ser pecador, sino porque reconoció su pecado y pidió misericordia. Así que este versículo te revela esa soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Solo Dios sabe cómo estas verdades paralelas trabajan. Nosotros tenemos que aceptarlas como verdades. También Jesús nos advirtió en Mateo 24, versículos 4 y 5. Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Y de qué manera te engañan? Te sacan el versículo que te conviene, pero como tú no conoces el resto de la Escritura, no tienes la humildad de decirte: mira, aquí la Biblia dice esto, pero acá dice esto. Sino que te dicen: este es el absoluto. O sea, hay una denominación que actualmente está predicando que si cuando tú te bautizaste fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso está mal. Porque en el libro de Hechos y en adelante todos los bautismos fueron hechos en el nombre de Jesucristo. Así que si tú te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora te tienes que volver a bautizar en el nombre de Jesucristo solamente, para que el bautismo sea incorrecto. ¿Me explico? Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán mitos. Así que prácticamente todas estas religiones que promueven una media verdad
están promoviendo la media verdad que a ellos les conviene. Y no solamente eso, sino que a esa media verdad le están agregando interpretación para poder justificar lo que ellos opinan. Y eso es lo que aparece en 2 de Timoteo capítulo 4. O sea, tienen comezón de oído, acumularán para sí maestros a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad. Así que, ¿qué iglesia tiene la verdad? La iglesia que se fundamenta en todo el panorama de la Biblia. ¿Me explico? O sea, no es coger un versículo y utilizarlo, o sea, formar una doctrina de ese versículo. Es prácticamente ver ese versículo y ver dónde se explica de otra forma. O sea, la Biblia se explica con la Biblia. Hoy día estamos teniendo que los versículos se explican con analogías e interpretaciones agregadas de humanos. O sea, la iglesia no deja de ser un centro hecho por hombres. Y ahí es donde podemos tener entonces cierta cantidad de diferencia. Así que nuevamente, ¿dónde está la verdad? En lo que dice la Biblia. Tienes que entender este concepto de las verdades paralelas. O sea, que salgas de aquí y lo entiendas, puede que no, puede que sí. Pero nuevamente son verdades que están en la Biblia, no las podemos. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Queda claro? En la Biblia católica, por lo poco que... Tengo una amiga que es católica y yo le acepto todo lo que... Porque de pronto el Señor la llama por medio de lo que lee la palabra. Y ella me escribe pues todo el mensaje. Yo a veces le contesto amén. Yo tampoco soy de decir amén, no, amén. ¿Por qué? Porque hay parte de la Biblia católica que también uno lee la palabra de Dios, la Reina Valera, vamos a decir, porque hay más, ¿no? Y está igual, ¿ves? Pero ahí caigo yo donde dicen, ajá, pero en los mandamientos no tendrás dioses ajenos delante de mí, eso no lo cumple. Sí. ¿Ya? No he podido tener aquí una Biblia, bueno, aunque se puede buscar pero no lo he hecho. A ver si ese capítulo, si ese versículo ellos lo omiten, porque es la única manera de que me entiendan. No lo omiten. ¿No? No, Éxodo 20 está en la Biblia católica. Oh, ok. O sea, yo no lo he buscado. Porque La Biblia católica tiene todos los libros que nosotros tenemos, más los apócrifos. Los apócrifos son la historia del pueblo de Israel, entre Malaquías, que es el último libro del Viejo Testamento que nosotros tenemos, y Mateo. Esos 400 años donde no hubo profeta sobre la tierra, ellos tienen esos libros. Es el de Judith. Tiene Judith, tiene los Macabeos, tiene Sabiduría. El de Eclesiastés, que no es Eclesiastés, sino Eclesiástico. Eclesiástico. ¿Es Sí. el mismo Eclesiastés? No. ¿Verdad que No. Okay. O sea, que para ellos poder justificar la creencia del purgatorio, para ellos poder justificar la creencia de orar por los muertos, tienen que utilizar las enseñanzas de esos libros. No, y ese, o sea, te digo que sí existe, sí está, porque dentro de los mandamientos, o sea, no hay imagen ante mí. Y oye, entonces, o sea, primero amar a Dios, el primero amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no hay imagen ante mí. Y eso era una duda que yo siempre tenía. Y yo decía, bueno, o sea, era una, pero que tú no, o sea, de verdad que ni se me ocurrió preguntar, pero era una duda que yo siempre tenía. Entonces, por eso te digo que sí está, porque a ti te lo enseña. Entre los mandamientos. Ahora, esa iglesia enseña una dogma, no una doctrina. O sea, porque ellos tienen ¿cómo se llama? El catecismo católico. Soy catecismo, porque O sea que entonces, por otro lado, pues, o sea, la inerrancia del Papa. Lo que dice el Papa está correcto. Y nadie lo puede
Nadie lo puede desafiar, y si tú lo desafías, estás expuesto a ser excomulgado de la iglesia. Y como te excomulgan fuera de la iglesia, te pierdes para siempre, porque ellos son la iglesia que el Señor estableció cuando dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré la llave. Es decir, nosotros somos los apartados. Y lo mismo en el credo, ¿verdad? El credo te dice la Santa Iglesia Católica. En cambio, el credo es acá la Iglesia Universal. Porque la palabra católica significa universal. Universal. Pero ellos dicen la Santa Iglesia Católica. O sea, la iglesia que ellos establecieron, sí, desde su tradición. El credo original dice católico. Es católico. La Santa Iglesia Católica. Pero la palabra es universal. Okay. El significado de la palabra es universal. O sea, no es que el credo hubiera dicho la Santa Iglesia Presbiteriana, o la Santa Iglesia Metodista, o la Santa Iglesia Pentecostal, o la Santa Iglesia Testigo de Jehová. O sea, eso no fue lo que quiso decir. Dijo la Iglesia Universal como un grupo de creyentes en esos La Iglesia países. Pentecostal, o no sé, en otra, no enseñan el credo. Yo lo aprendí porque Diagonal tenía una iglesia católica y me lo aprendí desde pequeña. Y yo decía también la Santa Iglesia Católica, porque Sí. eso fue lo que aprendí. Pues bueno, vamos a terminar entonces la transmisión, dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra, de reconocer que tenemos estas verdades paralelas, que estas verdades son congruentes, aunque suenen opuestas. Sin embargo, el Señor conoce los suyos, sabe quiénes son salvos, y le damos gracias al Señor por lo que nos permite reconocer a través de estas verdades paralelas. Señor, oramos a ti por estos hermanos que tristemente son engañados todos los días por falsas doctrinas. Te pido, Señor, que pongas la luz de tu palabra en su caminar, que puedan reconocer que tú eres el único Dios soberano sobre todas las cosas, sobre toda la creación, que tú tienes un plan de salvación para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, pues, que tengas misericordia de esos hermanos que son engañados y les des la oportunidad de clamar a ti para perdón de sus pecados. Para gloria y honra de tu nombre, en el mérito de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Amén. Dios salve a su pueblo. Dios mediante, pues entonces nos veremos en el servicio próximo para continuar. Dios les bendiga.